Bienvenidos, chicos y chicas, a este nuevo día, aquí en Aprendo en Casa. Y hoy, chicos, los acompañaré en esta experiencia de aprendizaje con el área de comunicación. Iniciamos nuestro día pidiendo a nuestro Dios Padre, gracias por estar conmigo. Dame salud, llena mis días de alegría y felicidad. Chicos, en esta semana 27 que estamos trabajando, disfrutamos y conversamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Vamos a trabajar la actividad Planificamos el cuaderno de experiencias. Nuestra meta, elaborar un listado de características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. Muy bien, chicos. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, recuerden, vamos el día de hoy a elaborar un listado con características de un cuaderno de experiencias. Bien, para ello vamos a empezar y recordar lo que hicimos hace un tiempo atrás con algunas fuentes confiables. ¿Recuerdas? En ese sentido, leíste sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner, Louis Pasteur y Robert Koch. Si te das cuenta, estos años, la pregunta es, ¿te has puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? Si hablamos que Jenner vivió en los años entre 1749 y 1823, Pasteur en los años de 1822 y 1895, y Koch de 1843 y 1910, ¿cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis, las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones? Veamos, chicos, los siguientes gráficos. ¿Qué observas? ¿Qué puedes darte cuenta? Vemos el número 1, que es un informe manuscrito original de Edward Jenner sobre sus estudios de la viruela, que se encuentran depositados en el Real Colegio de Cirujanos, en Londres. Fuente, revista digital, muy interesante. En la imagen 2 son los apuntes de Louis Pasteur sobre la primera vacunación antirrábica en el hombre en 1885, que se encuentra en su casa, el laboratorio de Francia, que hoy es un museo. Fuente, blog, plástica y reconstructiva. En el dibujo 3, en esta imagen, observamos los dibujos pintados por Paul Ehrlich, 1854 y 1915, donde presenta los anticuerpos que inmunizan al cuerpo. Este científico trabajó de la mano con Koch. Fuente, revista colombiana de reumatología. En realidad, su actividad curiosa, paciente y metódica, estudiosa, rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos, se plasmaban en distintas formas en sus cuadernillos. ¿Ok, chicos? Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias para saber más sobre ello e iniciar tu actividad de planificación y organización de tus ideas sobre el uso del mismo. Te invito a leer el texto Mi cuaderno de experiencias. Para realizar la lectura, presta atención a algunas secciones de información e imágenes. Piensa, ¿cuántas secciones tendrá? ¿Qué hecho o situación se presenta? ¿Qué información se hace familiar? Entonces, vamos a prestar la atención necesaria.
y también ver los procedimientos que podría desarrollar fácilmente. Entonces, comencemos. Mi cuaderno de experiencias. ¿Y qué es un cuaderno de experiencias? También llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, todo lo que suceda en la búsqueda de la resolución del problema de indagación, este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso, de ser necesario. Recuerda que indagación se refiere a la acción de llevar a cabo una investigación. No te olvides. Bien, ahora, ¿cómo hago un cuaderno de experiencias? Primero arma un cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título cuaderno de experiencias, bitácora o cuaderno de campo. Tú puedes seleccionar el nombre, ese título. Y no te olvides escribir tu nombre. Bien, entonces chicos, vamos a continuar y vamos a ver detalladamente los pasos. Primero, ponle un título a tu cuaderno de experiencias. Haz la carátula de tu cuaderno de experiencias, luego escribe un título atractivo que debe estar relacionado al tema investigable. Por ejemplo, las plantas se marchitan. Coloca la fecha y hora de inicio. Ten en cuenta que cada vez que escribas, debes colocar la fecha y hora de registro de aquí en adelante. Es importante que coloques tu nombre. Si quieres, puedes agregar un dibujo, como vemos en el ejemplo. Plantea el problema en una hoja. Debes escribir el problema sobre el que vas a indagar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Esta pregunta te puede ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿Cuál es la pregunta investigable? Puedes escribir qué sabes de ese problema y por qué te interesa investigarlo. Y chicos, si ustedes recuerdan, hemos trabajado ayer algo interesante en ciencia. ¿Cuál era esa pregunta de investigación? Esa pregunta, ese problema de indagación, ¿lo recuerdas? Bien, entonces ahora continuemos. Plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. Las hipótesis es una suposición que se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella morirá. Agrega imágenes, dibujos o fotos u otros elementos que ayude a pensar de tu hipótesis. Si tú recuerdas el día de ayer, nosotros trabajamos la pregunta de indagación, ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas las hipótesis que planteamos? Chicos, entonces, este cuaderno de indagación nos ayudará a trabajar lo que ayer trabajamos sobre el experimento de las plantas alimenticias o medicinales. A seguir tomando atención. Continuamos. Entonces, elabora tu plan de acción. Es una hoja.
es un conjunto de actividades que realizarás para resolver el problema. ¿Ok? Esa pregunta sobre la que vas a indagar, sobre la cual vas a investigar. Con estas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leeré información confiable sobre el cultivo de mi planta, investigaré sobre los elementos que requiere mi planta, sembraré una plantita y observaré cómo crece con los elementos que le brindo. Observaré una plantita desarrollada para ver cómo debe ser mi planta. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación. En el cuaderno puedes agregar párrafos, esquemas, dibujos, listas de acciones, según lo que vayas registrando en función a tu plan de acción. Te sugiero que tengas un apartado especial para tus observaciones sobre la planta que sembrarás. Recuerda poner la fecha y hora en cada anotación que hagas. En el paso 5, haz un listado de materiales que necesitarás en la siguiente hoja. Describe qué necesitarás para hacer tu indagación y cómo utilizarás cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, vasija. Puedes dibujarlo y explicar función que cumple. ¿Recuerdas ayer los materiales? 2 vasos, agua, la plantita que tú seleccionaste para hacer el experimento de cuál iba a estar en luz y cuál iba a estar en la oscuridad. Entonces, en este paso 5, debemos dibujar los materiales. Veamos en el paso 6. Escribe algunas normas que establecerás en este periodo. Por ejemplo, ¿a qué hora observarás tu planta de manera rutinaria para hacer anotaciones? ¿En qué horario registrarás lo investigado en tu cuaderno de trabajo? ¿Qué harás cuando toques tu planta? Ok, lávate las manos, usa guantes, pinzas. Coloca estas normas a manera de lista en tu cuaderno de experiencias. Escribe la conclusión o conclusiones. Esto es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias para que día a día ejecutes tu plan de acción. Y cuando lo concluyas, puedes preguntarte, ¿los datos que recogí apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. También puedes escribir en tu cuaderno de experiencias lo que crees que hiciste bien o en qué te equivocaste y cómo lo corregiste. De qué manera influyeron en el resultado tus aciertos o errores. Muy bien. Ahora vamos a planificar. Ya hemos leído el texto Mi cuaderno de experiencias y seguro te diste cuenta que los pasos que plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás en estos días, irás construyendo tu cuaderno de experiencias teniendo presente una estructura, como hemos visto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vas a usar este cuaderno de experiencias? Recuerda que aquí vas a escribir apuntes donde vas a registrar todo tu proceso de indagación, de investigación. ¿A quién está dirigido? A tus familiares, compañeros, docentes. ¿De qué trata el cuaderno de experiencias? Recuerda que es sobre la experiencia, el experimento que vamos a trabajar, que hemos iniciado el día de ayer. ¿Recuerdas? Con la pregunta de indagación, ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Cómo será ese lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencia? Siempre buscando un lenguaje sencillo donde todos puedan leerlo. ¿Ok? ¿Qué material necesitas para armarlo? ¿Recuerdas? Hojas de reuso, un cuaderno usado. En caso que no puedas comprar un cuaderno, busca siempre una solución. Lo que tengas en casa. Puedes forrarlo, puedes ponerle un cartoncito, tú decides cómo puedes armarlo. ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias?
Puedes colocarle cuaderno de experiencias, bitácora, cuaderno de campo. Tú decides el nombre. No te olvides colocar tu nombre. Bien, al responder estas preguntas, seguro has comprendido mejor el sentido de planificar tu cuaderno de experiencias y te habrás dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal, porque son tus observaciones. A organizar nuestras ideas, después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencias en el texto, mi cuaderno de experiencias, decidamos qué contendrá tu cuaderno. Bien, entonces veamos. En los pasos que hemos visto, ¿qué debe tener tu cuaderno? Escríbelo, los pasos en tu cuaderno o hoja de reuso. Primero arma el cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que ya haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título, cuaderno de experiencias, bitácora, cuaderno de campo. Haz la carátula en tu cuaderno de experiencias. Luego escribe el título según el tema y coloca la fecha de inicio, tu nombre y el grado. No te olvides. En la siguiente hoja, escribe el problema de investigación. El problema que vas a indagar. Y eso es lo que hemos visto el día de ayer. ¿Recuerdan lo que nosotros hicimos? Exacto. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de las plantas? Plantea las hipótesis, agrega imágenes, dibujos, fotos que te ayuden a pensar en tu hipótesis. Si tú recuerdas, el día de ayer se planteó dos hipótesis. La primera hipótesis se refería si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Fue nuestra primera hipótesis. Y la segunda, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. ¿Lo recuerdas? Muy bien, anótalo. Elabora tu plan de acción en otra hoja donde incluirás todos los pasos que realizarás para elaborar tu investigación, como leer información confiable, que harás primero, luego y después. ¿Ok? Realiza en otra hoja un listado de materiales que necesitas y cómo lo utilizarás, por como está en este ejemplo. El vaso con agua tiene finalidad de contener a la planta de manzanilla es para comprobar si crece cuando está en luz, ¿ok? Dependiendo a la plantita que tú hayas escogido. En este caso es manzanilla. Capaz tú hayas escogido menta, romero, otra plantita. Bien, entonces, recuerda, escribe algunas normas que establecerás en tu cuaderno de experiencias, como a qué hora observarás tu planta de manera rutinaria. Por ejemplo, todos ustedes van a observar su planta a las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces tus observaciones van a ser a esa hora. Recuerda, observarla. Si la planta ha crecido, observa sus hojas, observa su raíz. ¿Ok? Luego en otra hoja realizarás tus conclusiones sobre qué hiciste bien, si hubo algún error en el proceso y cómo lo corregiste. Recuerda los pasos que debe contener tu cuaderno de experiencias. Y aquí lo hemos plasmado en este organizador visual. Debe tener un título, el problema de investigación, que es el que trabajamos el día de ayer, las dos hipótesis, también tu plan de acción que has hecho primero, luego y después. Los materiales que vas a usar, los vasos, el agua, la plantita, todo ello lo puedes también dibujar. Las normas, ¿recuerdas lo que hablamos? Poner una hora para ver siempre en estos 9 días a qué hora tú vas a poner. Si dices 10 de la mañana, entonces serán todos los días a las 10. O en la tarde, a las 4, tú decides el horario en el cual tú vas a observar todos estos 9 días a tus plantitas. La que está en la luz y la que está en la oscuridad. Y finalmente son las conclusiones. Terminados los 9 días, tú te darás cuenta qué sucedió con la plantita que está en la oscuridad y qué sucedió con la plantita que está en la luz. Bien,
chicos. Así que, tomando en cuenta lo que hemos visto en el organizador visual que elaboraste en tu cuaderno u hoja de reuso, organiza tu cuaderno de experiencias. Ok, chicos, entonces manos a la obra. Entonces, ya tenemos todos los pasos que vamos a trabajar. Ya tienes entonces tu cuaderno de experiencias organizado. Revísalo con apoyo de esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de tus ideas de tu cuaderno de experiencias. Veamos estos criterios que siempre nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Tu cuaderno de experiencias tiene suficientes hojas para anotar anotaciones de estas 2 semanas. Recuerda que son 9 días. Aparte de lo que ya debe tener el cuaderno, recuerda que día a día vas a ir anotando. La carátula contiene los datos importantes, título, relación del problema, nombre del investigador o investigadora, tu nombre, fecha, dibujo. Tu cuaderno de experiencia está debidamente organizado por secciones identificables en la siguiente secuencia: problema, hipótesis, plan de acciones, materiales, formas y conclusión. Cuenta con suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar en el plan de acciones. Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar la fecha y hora del registro de la información. Tu plan de acción incluye búsqueda de información en fuentes confiables, experimentación a partir de la observación de la planta que sembrarás. Tu plan de acción considera la inclusión de párrafos organizadores, listas de indicaciones o datos, dibujos, fotos u otras evidencias. Chicos, si es así, le colocarás sí. Y si tú pusiste no, entonces es momento de mejorar tu cuaderno de experiencias. Con tu familia, siempre te invito a reunirte. Muestra lo que has planificado en tu cuaderno de experiencias y pídeles que te den algunas recomendaciones para mejorar tu planificación. Siempre te pido que reflexiones porque ¿qué hemos el día de hoy aprendido? Logré identificar las secciones del cuaderno de experiencias. ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender? Chicos, los quiero dejar con este mensaje. Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Chicos, si les gustó la clase del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Que tengan un lindo día.